Diary of a Spider by Doreen Cronin. Pictures by Harry Bliss. El diario de una araña. Escrito por Doreen Cronin y las ilustraciones por Harry Bliss. March 1st. Today was grandparents' day at school, so I brought Grandpa with me. He taught us 3 things. Number 1, spiders are not insects. Insects have 6 legs. Number 2, without spiders, insects could take over the world. And number 3, butterflies taste better with a little barbecue sauce. 1 de marzo. Hoy era el día de los abuelitos en la escuela. Así que yo llevé a Grandpa with me, a mi abuelito. Él nos enseñó 3 cosas. 3 things. 1. Spiders are not insects. Las arañas no son insectos. Insects have 6 legs. Los insectos tienen 6 patitas. Number 2. Without spiders, insects could take over the world. Sin las arañas, los insectos podrían tomar el control del mundo. ¡Wow! Number 3. Butterflies taste better with a little barbecue sauce. Según el abuelito, las mariposas saben mucho mejor con un poquito de salsa de barbacoa. Uy, abuelito está un poquito loco. March 16. Grandpa says that in his day, flies and spiders did not get along. Things are different now. Aquí está una mosquita y aquí está una arañita volando. This is awesome. Esto es maravilloso. March 29th. Today in gym class we learned how to catch the wind so we could travel to faraway places. Marzo 29. Hoy en la clase de educación física nosotros aprendimos cómo atrapar la brisa para poder volar a lugares muy lejanos. Faraway places. Aquí está el instructor. Y dice, next. Y la arañita va, ¡woo! Y cae. When I got home, I made up flashcards so I could practice. Number 1, climb high. Number 2, release silk. Number 3, catch the wind. Aquí está la arañita que hizo las 3 tarjetitas para recordar. Cuando llegué a casa, hice tarjetitas para practicar. 1, tengo que subir alto. 2, suelto la telaraña. 3, atrapo la brisa. Fly made up her own flashcard. Fly, mosca, hizo su propia tarjetita para recordar lo que debía hacer para volar. Y escribió 1, volar. I am starting to see why Grandpa doesn't like her. Creo que estoy entendiendo por qué a Grandpa no le gusta a ella. Stop and think. Summarize. What does Spider do to learn to fly to faraway places? ¿Qué hace la arañita para recordar qué debe de hacer para volar a lugares lejanos? Ella hace tarjetitas. April 1st. I went to the park with my sister today. We tried the seesaw. Aquí está la arañita y la hermana. 1 de abril. Yo fui al parque con mi hermana a tratar de usar el sube y baja. Y adivina qué pasó.
It didn't work. No funcionó. Stop and think. Cause and effect. Detente y piensa las causas y el efecto. Why does the seesaw not work? Use the illustration to help your answer. ¿Por qué no funciona el sube y baja? Usa la ilustración para poder decir tu respuesta. No pesan, ¿verdad? We tried the tire swing. Aquí están las dos arañitas. Ellos trataron el columpio de llantas. Y adivina, it didn't work. No funcionó. We spun a huge sticky web on the water fountain. Tejimos una gran y pegajosa, sticky, telaraña en la fuente de agua. ¿Y adivina? Funcionó. That worked. Yuck. April 12th. Today was safety day at school. We learned that vacuums eat spider webs and are very, very dangerous. If we hear a vacuum, we should stop, drop, and run. Hoy era el día de seguridad en la escuela. Nosotros aprendimos que las aspiradoras comen las telarañas y son muy, muy peligrosas. Si escuchamos una aspiradora, a vacuum, we should stop, drop, and run. Debemos detenernos, tirarnos y correr. And here, the teacher is teaching all the little spiders what they have to do. El teacher está enseñándole a todos los estudiantes lo que deben hacer. Stop what we're doing. Deja de hacer lo que estás haciendo. Drop from the web. Tírate de la telaraña. Run like crazy. Y corre como loco. April 13th. We had a vacuum drill today. I stopped what I was doing, forgot where I was going, and ran screaming from the room. Help! We're having another drill tomorrow. 13 de abril. Hoy tuvimos un simulacro de aspiradoras. Yo dejé de hacer lo que estaba haciendo. Se me olvidó para dónde debía ir. Empecé a mirar para todos lados. And ran screaming from the room. Y salí gritando del cuarto. Help! Auxilio. Es por eso que we're having another drill tomorrow. Mañana vamos a tener otro simulacro. April 17th. I am sleeping over at Worm's house tonight. I hope they don't have leaves and rotten tomatoes for dinner again. Abril 17. Hoy voy a dormir en la casa de Gusanito. Yo espero que hoy no tengan hojas ni tomates podridos para cenar de nuevo. Guácatela. May 7th. Mom said I was getting too big for my own skin, so I molted. Mi mamá dijo que estaba demasiado grande para mi piel, así que la mudé. Ah, mira quién está aquí, Gusanito. That is so gross. Según Gusanito dice que eso es muy asqueroso. May 8th. Today was show and tell. So I brought in my old skin. My teacher called on it to lead the Pledge of Allegiance. Hoy era show and tell. Trae algo a la clase y lo enseñas. So I brought in my old skin. Así que yo traje mi piel vieja. ¿Y adivina? My teacher called on it to lead the Pledge of Allegiance.
mi teacher llamó a la piel para que fuera a decir el juramento a la bandera. ¡Qué loco! You, there, why don't you get us started? Aquí estaba la teacher diciéndole a la piel que fuera a decir el juramento. June 5. Daddy Longlegs made fun of Fly because she eats with her feet. Now she won't come out of her treehouse. I'm going to find him and give him a piece of my mind. Hoy, Papi Piernas Largas se burló de Mosquita, de la mosca, porque come con sus pies y ahora ella no quiere salir de su casa del árbol. Voy a decirle lo que tengo en mi mente a él. June 6. I found Daddy Longlegs. He's a lot bigger than I thought he was. I gave him a piece of my lunch instead. Junio 6. Encontré a Papi Piernas Largas. Él era mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Así que yo le di un pedazo de mi almuerzo en vez de lo que yo pensaba decirle. June 7th. Fly's treehouse blew away in the wind today. So did Grandpa. La casita de Mosca voló con la brisa hoy. Y también lo hizo Grandpa, abuelito. June 18th. I got a postcard from Grandpa today. And it said, Dear Spider, ooh la la, I landed in Paris. French bugs are delicious. Au revoir, Grandpa. And he said sent a little French nut. Give it a try. El 18 de junio recibí una postal de Grandpa, de abuelito. Y decía, querido Spider, la la, aterricé en París. Y los bichos franceses son deliciosos. Y le mandó una patita de un bichito. June 30. Grandpa came home today. I couldn't wait to hear about how he rode the winds all the way over the ocean. Turns out he caught a breeze to the airport and napped in first class. 30 de junio. Grandpa llegó hoy a casa y no podía esperar a escuchar cómo él voló a través del océano. Al final, él fue una brisa hasta el aeropuerto y durmió en primera clase. Aquí está abuelito durmiendo dentro del avión. July 2nd. Fly came over to play today. She got stuck in our web, and her mom had to come get her. Grandpa laughed a little too hard. From now on, we have to play at Fly's house. 2 de julio. Mosca vino a jugar a mi casa hoy. Quedó atrapada en la telaraña. Su mamá tuvo que venir a buscarla. Mi abuelito se estaba riendo demasiado fuerte. Too hard. De ahora en adelante, from now on, we have to play at Fly's house. Tendremos que ir a jugar en la casa de Mosquita. Aquí está Mosquita. Hi, Mom. Y la mamá asustada. July 9th. Today was my birthday. Grandpa decided I was old enough to know the secret to a long, happy life. Never fall asleep in a shoe. 9 de julio. Hoy es mi cumpleaños. Grandpa, abuelito, decidió que ya era lo suficientemente grande para saber el secreto de una vida larga
y feliz. ¿Cuál era el secreto? Never fall asleep in a shoe. Nunca te duermas en un zapato. Aquí está abuelito diciendo al Spider. Adivina por qué no debes dormirte en un zapato. July 16th. Things I scare. Number 1. Fly's mom. 16 de julio. Las cosas que yo asusto. El número 1 es la mamá de Mosquita. It wasn't his fault, Mom. No era su culpa, Mami. Mosquita le pidió a Spider que la enrollara en la telaraña. Pobre mamá. Number 2. Tiny bugs. Los pequeños insectos, los pequeños bichitos, se asustan de Spider. Number 3. People using water fountains at the park. ¿Por qué se asustó ese señor? Spider hizo una telaraña aquí. El número 3 es las personas que usan la fuente de agua en el parque. July 17th. Things that scare me. Daddy long legs. Las cosas que me asustan. Número 1. Papi piernas largas. Number 2. Vacuums. Las aspiradoras. Y number 3. People with big feet. Las personas con los pies grandes. Oh no! On the last page. August 1st. I wish that people wouldn't judge all spiders based on the few spiders that bite. Yo desearía que las personas no juzgaran, judge, todas las arañas basado en unas cuantas pocas arañitas que pican. I know if we took the time to get to know each other, we would get along just fine. Yo sé que si tomáramos un poquito de tiempo para conocernos, to know each other, we could get along just fine. Podríamos llevarnos bien. Just like me and Fly. Podrían llevarse bien si se llegan a conocer tal y como lo hacen Mosquita y Arañita. So, stop and think. Author's craft. The story is funny because Spider seems like a person. How does the author make Spider seem like a person? Detente y piensa. La historia es graciosa porque el autor hace que Spider parezca como si fuera una persona. ¿Cómo es que hace el autor para que Spider parezca como que sí es una persona? Piénsalo.